Bienvenidos sean todos y todas a este subprograma, ni más ni menos. Arturo Méndez Zarzuela comenta en este viernes 10 de enero del año 2020, nos llevan rápido, del siglo XXI. Hoy estaremos aquí compartiendo con Chesnel Calcaño, quien acostumbra a estar con nosotros todos los jueves en su espacio Dentro de la Justicia. Con Chesnel compartiremos su inquietud por la actividad política y otros temas de corte social, cultural y, ¿por qué no?, jurídico en este día. Independientemente de que la juridicidad de los actos de los seres humanos está implícitamente ligado con su conducta diaria y con un problema, diríamos que sociopolítico. A veces entendemos que lo político tiene que ser necesariamente partidario. Y nosotros en la República Dominicana, o los países, como decía Juan Bosch, de un escaso desarrollo, somos a veces más traperos que políticos, sin importar la formación. A veces entendemos que metiéndonos por un tubo porque la corriente indica eso, nos vamos y a veces desviamos lo que debe ser realmente una actitud que tienda a construir espacios realmente donde las sociedades puedan desarrollarse. Y las sociedades desarrolladas progresan y crecen desde todo punto de vista. Vamos a dar la bienvenida a nuestro directo contertulio de hoy, Chesnel Calcaño. Buenas. Vamos, Arturo, en primer lugar, pues felicitarte y extender esa felicitación a todos los amables televidentes de este programa, ni más ni menos, que lo siguen en toda la nomenclatura que tiene este programa en la semana. Hoy conversaba con alguien con respecto a la dinámica de la semana en este programa, y es importante la gente que lo sigue, que cada día que lo ve, pues ve un punto de vista distinto, y también, aunque es el mismo programa en nombre, pero en contenido es distinto. Es decir, hasta la manera como se tratan los temas, dependiendo de quién esté acá, pues pueden ustedes pues tener un punto de vista desde otras particularidades. Ayer nosotros tratamos aquí algunos temas, ¿no?, ya en lo que es ni más ni menos dentro de la justicia, con respecto a lo que fue el aniversario, un aniversario más o un año más de lo que es el Poder Judicial, que por ley le obliga al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, órgano de gobierno de lo que es la Suprema, o de lo que es el Poder Judicial como órgano, como poder, a que tiene que rendir cuentas. Y yo hacía una publicación en Facebook leí con respecto a eso, muy yo puntual. Realmente no le veo el fin. No le veo el fin a leer números vacíos y simple deseos e intenciones. Números que pueden ser ciertos o no, pero que no expresan la realidad del desarrollo que tiene que tener la justicia. Y me refiero al desarrollo aplicado a la práctica diaria en sus operaciones, que es lo que la gente espera. La misma mora judicial que existe y que tú dices que se hacen unos aspavientos por tratar de solucionarlo. Y hay una coyuntura, pero a veces tú sientes que es de momento. ¿Qué se hace para evitar eso? ¿Qué se hace para evitar a veces decisiones judiciales que espantan? Y desde ese punto de vista aprecié mucho el contenido de lo que escribiste, porque entiendo que sí. Tiene que haber un aspecto, o sea, una posición desde el punto de vista crítico, tendiente a fortalecer, no a destruir. Y desde ese punto de vista me gustó el artículo, porque señala situaciones que se dan que tenemos que mejorar, quiérase o no, independientemente de que convenga o no políticamente a lo que yo pienso. ¿Entiendes? Hay desarrollos que es necesario que nosotros encaucemos. Hay crecimientos que necesitamos verlo, porque
tenemos que construir espacios verdaderamente creíbles. Es increíble, válida sea la redundancia o el toque, en la forma en que cuando se dan situaciones y decisiones judiciales, la gente no cree. ¿Por qué no confía la gente? Es desconfiada la gente de por sí, no están acostumbrados a eso, a desconfiar. Es una realidad, y yo creo que uno de los elementos que a mí siempre me preocupa es el hecho de que tenga que decir el presidente de la Suprema Corte de Justicia que a los jueces que no tengan miedo. Entonces, yo digo que un juez puede tomar una decisión, puede ser una decisión mala o buena, pero que la tome con rectitud y con convencimiento, ¿me entiendes? Con convencimiento de que esa es su decisión, aunque tú como parte, víctima o imputado, quizás no te guste, quizás tú no te sientas adecuado a ella, pero por lo menos tú sientes que cuando ese juez está motivando, dice, esa es la verdad que yo creo. Entonces, cuando tú ves que el presidente... Y que tú sientas que es aplicada a las reglas, exactamente, a la normativa. Pero como existen los recursos, pudiera estar equivocado ese juez de una perspectiva. Sí. Pero imagínate siempre un juez... estará equivocado de una de las perspectivas, porque donde hay dos partes, hay una que no se va a sentir bien, independientemente porque hay una contradicción y va a exponer o va a evacuar una decisión que a una de las partes no le va a convenir, pues ese no va a estar de acuerdo. Eso es una realidad. Pero yo siempre he dicho con eso y de cuando se le pide a los jueces de que sean independientes. Yo entiendo que la independencia no es un discurso, la independencia es en los actos. Es una práctica. Y la independencia existe cuando un juez toma una decisión aplicada a la norma. Yo vi esta semana muchas críticas porque hay personas, y me circunscribo a lo que tú dices, que critican, pero no dan un punto de vista de contribuir. Es decir, tú dices que eso está mal, pero ¿qué sería lo correcto? Exactamente. Y además, tú personalmente estarías desde tu ámbito de trabajo, desde el ámbito donde tú te desempeñas socialmente, a dar un granito de arena para que eso cambie. Porque es muy bueno decir, Ramón Arturo debería hacer las cosas de tal manera, pero ¿y tú lo estás haciendo distinto? Entonces yo veía que hacían una crítica con respecto a la composición. Decía, bueno, todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben ser de carrera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo es tanto así que digo que debe ser reducido del 75% a un 50%. ¿Por qué, Ramón Arturo? Porque si tuviéramos nosotros todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de carrera, nosotros no tuviéramos un punto de vista distinto. No es lo mismo, y lo podemos ver en las motivaciones y en las supremas que existían antes de existir, lo que fue el cambio de 1994. Pudiéramos nosotros hablar de muchísimas cosas que sucedían y que siguen sucediendo, lamentablemente, y que suceden, señores, independientemente de cualquier cosa, porque siempre va a haber sus brechas. Pero ustedes van a ver las motivaciones y la tutela que existía en esa suprema que habían. Que habían alguna limitación en el recurso de casación o lo demás. Sí, pero ¿qué sucede? Cuando una persona, como está pasando ahora, y siempre he sido crítico en ese sentido, aunque a mucha gente no le gusta, no es lo mismo un juez que haya sido abogado, que se puso la toga, que estuvo en los tribunales. Por ejemplo, yo siempre he destacado de Miriam Germán, que Miriam Germán a los litigantes, sea Ministerio Público, Defensa Pública, abogado, privado, le decía colega. Colega, es decir, porque usted, antes de ser juez, antes de ser fiscal, antes de ser defensor público, usted lo que es para abogado. Hacer todo eso tiene que ser abogado. Es abogado. Entonces, está sucediendo algo también de que hay un engreimiento, diría yo, un levantamiento de barbilla, ¿no? Porque yo soy juez, yo estoy por encima del abogado y hasta maltratan al abogado litigante. Entonces, yo creo que debe existir la mezcolanza en la Suprema. Hoy nada más existe un 25% de abogados privados, profesores o personas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Señores, en otros países la gente habla de que la Suprema debe eliminarse de la política. Yo decía en el programa de Dentro de la Justicia, ni más ni menos, que es que la gente no sabe todavía segmentar el concepto de partidismo y política o partidario. Si necesariamente, señores, todo lo que está dentro de la Constitución, todos los órganos que están dentro de la Constitución son órganos políticos. Porque la Constitución es una constitución política, es una intención de lo que queremos como nación. ¿Y el Estado qué es? El que dio ciencia política en la universidad sabe que el Estado es un órgano político. Eso, la Constitución es política, las leyes son políticas. Chende, ¿quién elige los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral?
¿Quién lo elige? Político. ¿Pero quién lo elige? ¿Qué organismo? Pero ¿qué pasa? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quiénes componen el Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por un sinnúmero el presidente del Senado, un político electo. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, exactamente, político electo. Un diputado de la mayoría contraria al presidente de la Cámara del Senado. Igual en la Cámara de Diputados. Igual en la Cámara de Diputados. El presidente de la República. Y el Procurador General de la República. Dos jueces, uno que funge como secretario de la Suprema. Y un representante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente de la República. Exactamente. Más el procurador. Entonces, lo elige un órgano político. Usted no puede pensar que van a elegir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que entender que tiene que haber un compromiso mucho más allá del agradecimiento a quien te eligió. Mira, a mí me criticaron 2 o 3 veces. No me criticaron, sino alguien me llamó la atención porque yo planteé en un par de ocasiones que yo no estaba, yo soy el que me conoce, y yo le dije aquí cuando asumí la posición, yo soy un funcionario medio del gobierno, porque yo tengo una posición de director jurídico del Servicio Nacional de Salud. Y yo dije aquí públicamente que no estaba de acuerdo con que el presidente reformara la Constitución. Usted puede ser parcial y tener posiciones que usted entienda que convengan a la institucional del país, porque yo entiendo que no le convenía ni al presidente, mucho menos al país. En ese momento hacer la modificación. En ese momento otra modificación. No, porque los que concebimos la política desde el punto de vista constructiva, no podemos amañarla porque en un momento no convenga. No, y fíjate que Danilo Medina, en el discurso que estableció, él mismo dijo, si yo modifico la Constitución voy a tener un problema de legitimidad. Exactamente. Es decir, no es que yo no voy a ganar, no es que yo ganaba, pero voy a tener un problema de legitimidad social porque voy a tener un desgaste, porque aquí nosotros le tenemos miedo a un tercer periodo, porque tenemos todavía en la sangre ese miedo de la dictadura. Pero mira, fíjate en algo que tú estableciste para mí muy importante. La Suprema Corte de Justicia norteamericana, una de las Supremas Cortes de Justicia más pulcra en la aplicación del derecho y una de las Supremas Cortes de Justicia que ha sido referente en materia constitucional, que siempre hablamos de lo que es el caso Marbury, siempre, y ahí inicia lo que es control difuso de la constitucionalidad, que nace en lo que es el derecho anglosajón de Estados Unidos. ¿Y quién eligen? ¿Quién eligen a los que son jueces de la Suprema? A propuesta del presidente. ¿El presidente quién propone? Oiga esto, a propuesta, no, de un Consejo Nacional de la Magistratura que tiene una mezcolanza y que permite, señores, que puedan por lo menos pues entrar distintos jueces, distintas vías, distintas y que pudiera darse, discúlpame, Chesner, para avalar más lo que tú dices, que pudiera darse en un momento determinado que el presidente del Senado, por ejemplo, sea de un partido diferente al presidente de la Cámara de Diputados, y puede ser que la oposición inclusive tenga en un momento determinado, con Alianza hizo, control de la elección de los jueces. Lo importante es que quien a usted elija asuma con responsabilidad su posición. Eso es una realidad. Algo que ellos tienen dentro de lo que es el ejercicio de una función política en los Estados Unidos, porque vuelvo y le digo, todas esas instituciones son instituciones políticas. Y tenemos nosotros que seguirlo repitiendo, porque escuchamos muchos periodistas lanzando pestes, diciendo que tenemos que eliminar la política. No, tenemos quizá que eliminar los vínculos partidarios. Ahora, yo te voy a decir una cosa, el hecho de que yo haya pertenecido a un partido a mí no me delegitima. No. Pues yo tengo derecho a elegir a ser elegido, pero también tengo un derecho constitucionalmente establecido a formar parte de manera libre a cualquier asociación, y un partido político es una asociación de intención que tiene un fin, que tiene una visión, que tiene un principio. Yo tengo un derecho constitucional. Entonces, vamos nosotros a donde traerlo de Marte a las personas. No, todo el mundo tiene una afiliación, aunque no le exprese. Entonces, ¿qué es lo que se expresa en el derecho anglosajón? El desagradecimiento. Claro. Que usted entienda que si Ramón Arturo, como presidente, me refirió a mí, o digo, Chesner era la persona que está dotada, porque oiga lo que pasa, él lo propone el presidente, pero cuando va allá al Senado, el Senado lo sienta en una comisión y empieza a hacerle preguntas. ¿Qué usted piensa sobre el aborto? ¿Cuál es su filiación religiosa? ¿Usted es progresista o es conservador?
¿Qué usted piensa sobre enviar, por ejemplo, hombres a Irak? ¿Qué usted piensa sobre esta guerra? ¿Qué usted piensa para que el ciudadano de a pie vea cuál es la línea de ese juez? Y así los abogados y los litigantes saben si los jueces que están de ahí son de línea conservadora, de línea liberal o de una tendencia progresista media. Entonces, a veces la gente habla mucho de eso y yo entiendo que el juez que llega a la Suprema Corte de Justicia lo que tiene es que entender que por un asunto de simple casualidad, esa persona que está ahí no está fungiendo como Ramón Arturo, sino como presidente, y que pudiera en cualquier momento ocuparlo eso cualquier otra persona. Entonces usted no tiene un vínculo o un agradecimiento, usted no le debe para con la persona, sino que la visión suya debe ser a los fines de que el Estado pueda realizarse, que esa institución marche. Entonces yo creo que vetar a una persona porque tiene filiación partidaria, entonces el hecho de que él se haya erigido, que haya progresado, que se haya preparado, pero porque tiene una afiliación partidaria, entonces no, él no puede ir a la Suprema Corte de Justicia. Mira, y definitivamente usted tiene que creer en las personas que tengan compromiso, que asuman compromiso con la sociedad. La mayoría de los sectores, por ejemplo, de la sociedad civil, aquí hay una sociedad civil muy arribista, que vive acabando con los políticos, pero quiere usarlo para llegar a los estamentos de poder. Y no siempre actúan de la mejor manera. Y eso es lamentable. El político tiene que asumir su compromiso. Los partidos políticos existen en ocasión de que cuando lleguen al poder, transformar para mejor la vida de los ciudadanos de determinado país, en este caso los dominicanos, a través de las instituciones. Y es lo que debemos velar, tratar de fortalecer las instituciones. Un país que se maneja por sus leyes, que no mira a quién va a medir. Es un país que camina solo prácticamente. Solamente tiene que haber una concepción política en función de lo que aspira cada quien en cada momento. Tiene que haber un respeto sobre todo por los bienes públicos. Y la mayoría, lamentablemente, de los que hemos tenido, tú sientes que hay un espíritu depredador. Hay una clase política joven muy buena en la República Dominicana. Independientemente de que usted piensa que todos actúan así desde un principio, luego desde que empiezan a manejar, tenemos que fortalecer el espíritu de conservación de los patrimonios públicos en función de que sean utilizados para el desarrollo del país. En ese tenor, no debemos dar de lado a los políticos, soslayarlos, sino enfrentarlos, exigirles, patrocinarlos, y vamos a tratar de elegir lo mejor, independientemente de donde estén. Yo tengo mi simpatía y mi partido, y todo el mundo lo sabe, yo nunca he negado. Todo el que me conoce sabe que yo he tenido una sola militancia, aunque de un tiempo a esta parte no he sido tan puntual en ese sentido, pero no puedo negarlo. Ahora, eso no indica que yo piense que todo lo que hace el partido por el que yo simpatizo esté bien, no, al contrario. Aquí los partidos han actuado muy mal, incluyendo el mío, muy mal. Pero debemos tratar de que se enderece esa situación. Y las inconductas, naturalmente, deben ser no solamente reprochadas, sino sancionadas. Sí, yo creo que en ese sentido, uno de los elementos que yo valoro mucho de esta Suprema Corte de Justicia, en ese mismo ámbito de lo que tú estableces, es el hecho de que yo creo que la Suprema, haberse librado, y quizá mucha gente no le gusta que uno diga eso de librarse, de ese caso de Brecht, fue un buen asesor. Una gran decisión. Una gran decisión, y quien asesoró al presidente de la Suprema en ese sentido, lo asesoró muy bien. Primero, tuteló garantías constitucionales, pero lo segundo es, Ramón Arturo, yo creo que lo más importante,
es que ese caso iba a deslegitimar no una sala de la Suprema, no, el Pleno de la Suprema. El Pleno, claro, porque el Pleno era que estaba jugando. Independientemente de la decisión que se diera ahí, fuera condenando a toda esa gente o absorbiéndolo a todos o condenando a algunos y absorbiendo a otros. Señores, aquí en un país como este, donde aquí la mayoría de personas son como esa gata, como dicen ahí, que aunque tú la sobes, tú le pases la mano, tú la patees, siempre está gritando, siempre. Sí. Entonces, quitarse ese caso fue una gran decisión. Y yo entendía, Ramón Arturo, que tener esa matrícula de jueces ocupado en un solo proceso y tener el país también ocupado en ese, porque ahora, con el caso, una parte en el Distrito Nacional y otra parte, o un solo imputado, que es Tommy Galán, en la segunda sala de la Suprema, ya la noticia va a estar un poco más, diría yo, disipada. Exacto. Y estábamos perdiendo mucho tiempo en eso. Sí, no. Ahora, hay una situación que yo creo que nosotros... Vamos a tocar ese tema cuando retornemos. Tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Antes debemos decir que la gasolina premium subió 2,20, se cotiza a partir de mañana, se cotizará a 235 pesos, la regular a 220, sube 2,40, a 2,20 también. El gasoil óptimo a 198, sube 2,40. El corriente, el gasoil regular a 185, sube 1,40, y el gas licuado de petróleo sube 40 centavos y se cotiza a 97,50. Todo esto tiene que ver con el alza de los precios del petróleo, que dicho sea de paso, ha ido cediendo ya los precios, sobre todo del que impacta en nuestra economía, que es el West Texas Intermediate, independientemente de que nosotros lo que compramos es un 20% de crudo. Nosotros compramos combustibles terminados, en tiendas de gasolina, gasoil, gas, licuado de petróleo. Eso es lo que nosotros compramos. Y independientemente de que lo compramos semanal, que viene en buque semanal, nosotros lo cotizamos semanal, pero para entrega a futuro. Lo que se está comprando ahora, se está cotizando en la bolsa ahora, estamos a 10 de enero, es para entrega de la segunda semana de febrero. Todas esas cosas tienen que cambiar y responden a una práctica irregular que no es la que conviene a la economía dominicana, pero que en un momento se entendió que podía ser beneficiosa, más para los planes de recaudaciones, diría yo, que para los planes del desarrollo mismo que puede traer consigo algo tan impactante en la economía como son los combustibles. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no le cambie que es breve. Continuamos Chesnel Calcaño y Arturo Méndez hablando de política y otras cosas, ni más ni menos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Soy Chesnel de Jesús Calcaño y Arturo Méndez Zarzuela, hablando de política y otras cosas. Cuando nos fuimos a la pausa, tú ibas a tocar un tema. Sí, en esta semana, esto es lo primero que tenemos que decirle a los amigos televidentes, que hemos estado, no de que me gustaría utilizar esa palabra, pero bueno, advirtiéndole que en estos días va a estar pues muy convulso el ámbito político, porque estamos a días de las elecciones municipales. Y hay una campaña de parte de la oposición política de decir que lo que pasa en febrero no va a definir lo que pase en mayo. Y a uno como analista junior, pudiera yo decir, le da a entender que al parecer los datos que tiene la oposición política es que el oficialismo se va a granjear más del 50% de las alcaldías. Y yo escuchaba en esta semana, porque a veces la mezquindad no deja a ciertas personas ver con claridad. Por eso yo veo todos los programas. Yo en mi casa, en la noche cuando llego, tengo YouTube ahí suscrito a distintos programas y los veo siempre, y en la mañana al vestirme, pero siempre con un sentido crítico, entendiendo que
una opinión siempre lleva un sentido y un fin. Y tiene uno que estudiar a la gente de quién está dando la opinión. ¿Por qué se lo digo? Porque otra de las cosas que se han colocado a establecer es de hablar de que se está tramando un fraude. Si seguimos con ese discurso, y me gustó mucho la intervención de quien fuera presidente de la República, de Hipólito Mejía Domínguez, de decir que no se gana nada con desacreditar al árbitro que se la junta. Y yo me parece que fue muy atinado, y creo que también Luis Abinader como que tomó la seña. La tomó tarde, pero la tomó. Porque él dijo esta semana que los técnicos del PRM se le dio la línea de que acompañaran a quienes están haciendo la auditoría forense a el sistema de voto automatizado. Es decir, al parecer ya entendió, pero él también entendió, o digo yo, que fue forzado por la declaración de Hipólito, porque fue muy bien acogida por mucha gente en la sociedad. Y yo digo, señores, que independientemente de cualquier malquerencia y de que a ciertas personas, para poder fundamentar su salida del partido de gobierno, tenían que crear la idea de un fraude y de que vinieron unos israelíes y unas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión país y dejar los intereses particulares y fijarnos en que a nosotros no nos conviene, Ramón Arturo, que nosotros tengamos un proceso en febrero que crea una inestabilidad política tan grande que el Tribunal Superior Electoral no pueda tener todas las instancias. Todavía está el Tribunal Superior Electoral resolviendo instancias del pasado, de las pasadas convenciones, claro, y del pasado proceso, y eso es preocupante, porque después de febrero, una de las cosas que nosotros nos hemos dado con estas leyes que tenemos es que estas leyes establecen plazos fatales para todo. Y una de las cosas que estas leyes prohibieron ahora es que ya en este interín que viene, ya no se pueden estar inaugurando obras municipales. Está prohibido eso. Ya no puede inaugurar. Es decir, que ya no se puede inaugurar. Obras municipales, el gobierno tampoco puede inaugurar obras, independientemente de que sea candidato o no. Porque mucha gente dice, no, que sí, que el síndico de la capital, por ejemplo, el alcalde de la capital podía, escuché personas hablar, no, él puede inaugurar porque él no es candidato. Bueno, pues entonces el gobierno puede inaugurar porque Danilo no es candidato. Y el problema no es de que quién sea candidato o no. La ley es aplicable a todo el entorno. Y hay una situación sobre lo que tú señalas. Mira, el PRM quiso en un momento determinado hacerle mucho el juego a Leonel, entendiendo que con eso le hacía daño al gobierno y a su candidato. No entendiendo que Leonel tiene sus aspiraciones y que las aspiraciones de Leonel no son necesariamente, como él dijo en un momento, sacar a esa cúpula palaciega y que para afuera que van. Fíjate que ha roto con él para afuera que van porque le estaba haciendo mal. Le estaba haciendo mal porque muchos peledeístas que creían en Leonel, entonces tú quieres que yo salga del tren, gente que tiene 20 años en el gobierno, empleados, no necesariamente funcionarios. Pero oye lo que dijo, y yo apoyándote esa idea que tú estableces, yo me sorprendí mucho en esta semana que estaba Roberto Rosario Márquez, en varios programas estuvo, pero estuvo en 2 programas, días distintos, que son muy vistos a nivel nacional. Y él dijo, cambió el discurso ahí, porque cuando yo escuché a Franklin Almeida y a Bauta Roja, ese no era el discurso era que le iban a hacer oposición a los que se quedaron, a los leonelistas que se quedaron. Y decía Bauta, y decían los demás, que ellos ya, que en el caso, por ejemplo, como el senador nuestro, y en el caso de Félix Bautista también, y de la senadora de la Romana también, Amarilis creo que se llama, que no, que ellos se quedaron, y que el viejo partido, y que sé yo. Y esta semana dijo Roberto Rosario Márquez, nosotros no vamos a hacer impedimento para esos compañeros que en un momento siguieron la línea de quien fuera presidente, Leonel Fernández, y que apoyaron y que ganaron su candidatura y que por una situación personal y por algo que se puede entender se decidieron quedar. Es decir, ellos realmente se percataron de que ellos estaban alejando. No le estaba haciendo bien, claro que no. Y de hecho ha tenido muchos problemas. Y el PRM me refería a que
en ese jueguito de hacer la oposición al gobierno estaba aliándose a posiciones que realmente no eran lo que más le convenía. Porque ahora Leonel es bueno, ese delincuente que usted se cansó de decir que era un delincuente y que es el artífice de todo eso que construyó el PLD en el Estado, con 3 periodos de gobierno. Y los primeros, no solamente 3 periodos, sino los primeros 3 del gobierno del PLD. Es decir, ese era el discurso del PRM. El PRM era como, me acuerdo como Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno cuando salió Leonel Fernández del ámbito político, ¿qué pasó con Guillermo Moreno? Se desinfló, porque Guillermo Moreno lo de él era fijarse en Leonel. Guillermo Moreno era un maridaje con Leonel Fernández, que Leonel Fernández salió y entonces llega Danilo Medina en el 2012, dése cuenta después del 2012 qué ha pasado con Guillermo Moreno. Ha ido bajando, entonces ese era el discurso del PRM. Por eso tú te das cuenta, por eso yo decía, que en una eventual segunda vuelta, nosotros no podemos descartar que Leonel Fernández haga un acuerdo con el PLD. Hay gente que dice, no, que ya la malquerencia, que sé yo, que yo. Oye, hay una situación. Leonel es más cercano al PLD por un asunto de la naturaleza donde él viene. Es decir, tiene más posibilidades una sociedad con el PLD que con el PRM. Porque imagínate tú. Y Leonel no es Leonel son los intereses de grupo que representa. Imagínate tú, Ramón Arturo, que tu esposa, donde quiera que vaya, te niegue. Que Dios me la bendiga. Un saludo a Marlenis. Que te niegue. Eso pasa con el PRM. El PRM se ha enfocado en decir, ¿usted tiene una alianza con Fuerza del Pueblo? No, nosotros no tenemos alianza con Leonel Fernández. Nosotros tenemos alianza con una coalición del partido. Sí, pero dentro de esa coalición del partido está la Fuerza del Pueblo. Sí, pero nosotros no tenemos acuerdo con la Fuerza del Pueblo. No, es decir, ellos reniegan. Y el PRM ha asumido, por ejemplo, algo que yo no sé cómo se va a tratar, la alcaldesa, porque es una persona que conozco muy de cerca, mi comadre Hanoi Sánchez, perdió la convención junto con Leonel, en la misma convención, ella la perdió en San Juan y ahora la inscribió el PRM en San Juan como candidata. Hay una instancia que debe ser fallada, antes no sé, me acordé de eso ahora que tú dices, que ella dice, no, ya yo soy candidata. Bueno, hay una instancia en contrario, porque de aceptarla a ella, ya no tendría razón inclusive las instancias que hay en contraposición de Leonel Fernández por aquello de que si fue precandidato en un partido no puede ser candidato por otro. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero el mismo PRM, me refiero al asunto de la usted no puede estar por aquello como del cuento de que no desacredite el caballo, porque ¿cómo usted lo va a vender? Si usted desacredita a la Junta y usted ganó con fraude. O sea, el fraude no solamente es para perjudicarlo, no es para beneficiarlo a usted. Y yo me pregunto, si hubo fraude en esa convención, ¿por qué no se sintió en el PRM? Fue la misma. Fueron los mismos equipos, fue el mismo día, fueron los mismos centros de votaciones, todo se votó conjuntamente. ¿Por qué no le hicieron fraude, por ejemplo, para beneficiar a la hermana del presidente que perdió, del leonelista más santificado que había, que era Félix Bautista? ¿Por qué no le hicieron fraude en Santiago a Abel Martínez, en la provincia de Payata a José Rafael Vargas? Pero en definitivamente se quiso justificar de diferentes maneras y se dieron 5 o 6 versiones diferentes que al final no se pudo probar ni una. Primero eran unos jaques árabes, después hindú, después que el algoritmo, después que fueron los equipos, que fueron... Ha habido de todo. Y el negarse a entender que se podía bregar con los equipos, o sea, hacer la auditoría, ahora se está haciendo, de hecho, ya no creen en la auditoría. Vamos a contar que se cuenta el 10%, no el 25%, no el 50%, que se cuenta el 100% y se cuenta y no cree. Entonces, toda esa artimaña, a Leonel Fernández, cuando le den su garrotazo, ahora pues lo van a dar el primer viaje, se lo van a dar ahora en las elecciones de febrero. Leonel Fernández no tiene posibilidad de ganar un alcalde. Ese partido Fuerza del Pueblo no tiene posibilidades. La más fuerte que tiene es Hanoi Sánchez, y si la aceptan, ella perdió una primaria. Si perdió la primaria, no creo que vaya mucho consigo. Y es una persona que yo entiendo que tiene una buena gestión. A pesar de que el alcalde
de San Juan de la Maguana es Félix Bautista. Igual que como se decía aquí que fue José Rafael Vargas, el alcalde cuando Guaracuya fue alcalde, que me disculpe Guaracuya. Porque las transformaciones que ha recibido San Juan la ha hecho Félix Bautista. Y yo conozco muy bien esas demarcaciones porque casé en San Juan de la Maguana, mis hijas prácticamente se criaron hasta el bachillerato en San Juan de la Maguana y conozco ese entorno, viví un tiempo en San Juan de la Maguana. Entonces hay circunstancias que se dan y le van a hacer fraude en febrero y en mayo ni se diga, porque cuando suceda lo que suceda en febrero, si le va mal, en mayo que no cuente con votos. En mayo que no cuente con votos, a pesar de que tiene muy pocas posibilidades, yo entiendo. Pero le van a hacer fraude, todo eso va a ser fraude, independientemente de cómo termine el proceso. Y eso, de cara a las aspiraciones de estabilidad que tenemos algunos, yo diría que la mayoría de los dominicanos, de estabilidad política, económica. Sin estabilidad política no hay estabilidad económica, ¿eh? Nuestro país ha estado estable precisamente porque no ha habido crisis económica, es cierto. Y no ha habido crisis política. Pero una cosa trae la otra y viceversa. Y viceversa. En definitiva, vamos a apostar a que esos actores que eligieron la Junta, que lo eligieron todos los partidos, porque inclusive al PLD le impusieron. Eso fue consensuado. Exactamente. Fue consensuado. Y debemos decir que con Castaño Guzmán, lo que se decía era que Castaño Guzmán iba a proteger los intereses de Leonel Fernández. Claro. Porque, señores, pero en el tiempo que duró el segundo periodo de Leonel Fernández, Castaño Guzmán estuvo en la Junta. Pero es hechura de Leonel Fernández. Castaño Guzmán es un candidato a Leonel Fernández. Entonces decían eso de Castaño Guzmán. Sucede con respecto a lo que es el PRM y lo que es la misma oposición política. Señores, todavía es increíble, Ramón Arturo, que el triunfo de Danilo Medina no ha sido reconocido por el PRM todavía. Todavía hoy estamos ya en el 2020 y el triunfo del 2016 no fue reconocido por el PRM. Entonces nosotros debemos dejar eso aquí, el pataleo, el hecho de que nosotros, porque ha sido algo, Ramón Arturo, que viene de los bolos y coludos, de los azules y los rojos, que usted y yo nos vamos a una interna y yo no gano y agarro mi partidario y me salgo porque no nos gusta perder. Y ese triunfalismo que tiene el PRM y que tiene lo que tiene la oposición política le puede llevar a que pase lo que pasó con Hipólito Mejía en el 2012, que Hipólito se creía ganado y al final, como dice uno, se le comieron la gallina de los huevos de oro. Esta semana yo estuve viendo a Daniel Pou, que es un analista político y sociólogo, y él tocaba un tema muy interesante. Él decía, no es que Luis Abinader esté mal en las encuestas en el día de hoy. Decía él, quizás hasta si las votaciones fueran hoy, refiriéndose a mitad de la semana, quizás Luis Abinader ganara la presidencia. Más sucede una situación que está saliendo en las encuestas. Y es con lo que trataba Ramón Arturo hace un momento. Es el miedo que tienen los empresarios y la clase media a los gobiernos del PRD, porque independientemente de que sea un partido con siglas distintas y con un logo nuevo, esa es la misma estructura que viene de lo que es el PRD, porque ahora lo que es el PRD es Miguel Vargas Maldonado y más nada. Eso es lo que es el PRD de hoy. Ese grupo que está en el PRM que viene del PRD. Y han demostrado, cuando han gobernado, que no han podido mantener la estabilidad económica. Es decir, si nos ponemos nosotros a buscar en la historia, en los gobiernos anteriores del PRD, los problemas han sido el que no han podido mantener la estabilidad económica. Y si algo se le pudiera criticar lo que sea a los gobiernos del PLD. Pero lo que no podemos nosotros dejar, al menos que seamos mezquinos, de aceptar, es que se ha mantenido la estabilidad económica. Bueno, que usted diga que el crecimiento económico no se ve en el desarrollo humano, eso es otra cosa. Eso pudiéramos discutirlo. Exacto. Pudiéramos discutirlo lo que es la calidad de la inversión y lo que es la calidad del gasto. Que ahí yo tengo mis críticas, sí. Pudiéramos decir que la calidad de la inversión y la calidad del gasto no es muy buena. Es así. Pero la estabilidad económica aquí se mantiene, porque aquí
vienen a diario empresarios hoteleros a querer colocar sus hoteles aquí. No, y solamente hay que ver, cuando el país se dice que se está endeudando, la deuda no es mala. Lo malo es para qué usted se endeuda. Pero en definitiva, la estabilidad económica y el crecimiento económico, dice, sí, la sociedad que más crece, tú escuchas, sí, no el país que más crece, y es verdad. Y es una de las fallas. Yo entiendo que eso debiera preguntarnos menos el gobierno, porque en definitiva, a la postre, dice, pero ¿y qué estamos haciendo con el crecimiento? Se está reflejando en algo que Chandler decía, el desarrollo humano. Pero eso tiene sus razones de ser, porque el crecimiento realmente no se sustenta en la manufactura, sobre todo manufactura de calidad. Cuando me hablo de manufactura, hablo de la industria, de trabajos y empleos de calidad. Nosotros tenemos un crecimiento fundamentado en servicios, sobre todo partiendo de las inversiones en turismo, de las remesas que nos llegan y de las zonas francas. Tenemos una producción de dólar adecuada como consecuencia de la producción realmente, que es lo que sustenta el desarrollo de todos los pueblos, no. Tenemos que hacer una pequeña pausa para continuar en 3 minutos o 4. Pausamos y continuamos en breve para continuar. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Es una realidad que nosotros debemos ver. Y yo creo que en estos días la convulsión que va a existir, no me gusta ser fatalista, pero yo espero que los actores políticos de este país dejen de pensar, Ramón Arturo, en los intereses personales y en mantener el presupuesto nacional como un botín, sino que se enfoquen en que nosotros necesitamos que más allá del proceso de febrero y de mayo, la República Dominicana sigue, si Dios así lo permite. Yo creo que es muy importante esto porque hay unas personas por ahí con unos discursos muy incendiarios y que no vienen al caso, porque si tú eres candidato, por ejemplo, me gustó mucho algo que le preguntaron a Roberto Rosario en una entrevista, que uno diga, valga la cuña decir, que Roberto Rosario fue una de las personas que más apostó por la tecnología en la Junta Central Electoral. Oigan eso, el que más apostó. Es decir, el hecho de que yo, por ejemplo, siendo de San Pedro Macorís, pueda sacar mi acta de nacimiento en Santiago hoy, nosotros tenemos que debérselo eso a la gestión de Roberto Rosario Márquez. Sin duda. Eso es así, porque pudiéramos decir todo de él, que con el asunto de lo haitiano y eso, de nacionalizado, ahí fue que él mermó y que tuvo sus problemas. Pero igual, aquí en el país tenemos, en todas las locaciones, tenemos edificios de la Junta Central Electoral, pero edificios buenos, hechos que nosotros no hemos tenido todavía un reportaje quejándonos de esos edificios. Pero no solamente el edificio, sino la tecnología aplicada a la solución y verdaderamente sobre todo a la digitación de los documentos que pide la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral no es elecciones, es registro civil, porque sobre todo actas del registro civil, que son el acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, y de divorcio y de defunción. La Junta Central Electoral es más eso, es registro civil. Y concomitantemente organiza los procesos electorales. Entonces a mí me gustó mucho una pregunta que le hicieron a él, porque él estaba siendo muy crítico con la Junta, muy crítico, y le decían, cónchale, pero tú fuiste uno de los que fuiste más criticado con los escáneres, que al final los escáneres, podemos decir, esos escáneres no sirvieron para nada, si eso no sirvió para nada. Y sucede que a él le preguntan, pero si ustedes no confían en la Junta Central Electoral como órgano ahora, ustedes entonces no van a ir para el proceso que viene venidero. Decía, no, espérate, no, eso no tiene discusión. Y dice, bueno, pues es como un poco ilógico que ustedes estén criticando a quienes lo van a arbitrar, y a quien debo decir que Castaño Guzmán ha sido demasiado condescendiente. Demasiado condescendiente, porque aquí está gastando dinero en esa auditoría. Esa auditoría no es un capricho, Ramón Arturo. Un capricho que ya no lo quiere. Oye, es un gasto ostentoso de dinero
que se está haciendo. Yo espero que es lamentable que en este país la ciudadanía no le pase factura a esos partidos, que van a hacer que de dinero de nosotros, el presupuesto nacional, se gaste dinero en una auditoría que ya ellos la pidieron y están diciendo que no la quieren. Exactamente. Entonces, ¿para qué se va a hacer si como quiere ellos siempre van a criticar? Porque ese es el discurso que ellos quieren llevar a los fines de ellos poder sustentar su ineptitud y de poder también sustentar el hecho de que no han sabido sortear y no han apostado al relevo político. Y conectar, exactamente. En definitiva, eso es así. Aquí hay gente que se cree que tiene que ser eterno. Y de ahí yo planteaba que el relevo político tiene que ser 2 periodos y ya. Váyase en paz, mi compadre. Inclusive, pasarse la vida aspirando a una persona. Hipólito Mejía hace tiempo que debió retirarse. Luis Abinader ahora tiene posibilidades. Nadie puede negarlo. Se está bailoteando como el preferido ahora mismo. El escenario puede cambiar. Pero en definitiva, tiene posibilidades. Pero si usted no tiene posibilidades, ahí hay mucha gente que viene atrás, que quiere y necesita el espacio. Ya, váyase. Porque los eternos son los que más daño le han hecho a la República Dominicana. Bueno, Chesner, terminamos. No tengo más que agradecerte tu compañía en el día de hoy. No, gracias a ti. Espero que podamos compartir otros espacios en lo adelante. Siempre te sigo y admiro tus posiciones, sobre todo enjundiosas y determinantes. O sea, posiciones firmes es lo que necesitamos. Gracias a ustedes y mientras les vamos a dejar con Luis Pérez y Vida Automotriz. Nos vemos el lunes, ni más ni menos, con Luis Fernando Guzmán. Buen fin de semana. Muy buenas noches.